Bien, el tema que vamos a estudiar el día de hoy es conductores en la electrostática, conductores y capacitancia. Este capítulo es el capítulo 6 del libro. Nosotros vamos a hacer una prueba también de este tema, ¿verdad? De este tema. Y lo siguiente, ahí yo les voy a avisar cómo quedaría, ¿verdad? Estructurado. Bueno, entonces vamos a definir en la clase de hoy qué son los conductores y, si me queda chance, también lo que es capacitancia. Entonces, ¿qué es un conductor? Cuando ustedes escuchan hablar sobre conductores, me imagino que ya saben de que los metales, ¿verdad? Los metales es lo que se nos viene a la mente porque son los mejores conductores de la electricidad. Entonces, los conductores en los campos electrostáticos, ¿qué es un conductor? El conductor es una región, ¿verdad? Un conductor es una región en la cual las cargas tienen libertad de moverse bajo la influencia de un campo eléctrico. Cuando una carga siente un campo, la carga siente fuerza y se mueve, a menos que esté sujeta a alguna otra fuerza mecánica, ¿no? Entonces, el ejemplo más común es el de los metales. Los metales son excelentes conductores, tanto de la electricidad como de la temperatura, ¿no? O sea, son buenos conductores térmicos y eléctricos, porque tienen bastantes electrones libres, ¿verdad? A eso se debe la gran capacidad que tienen los metales de conducir la electricidad. Entonces, si un campo eléctrico está presente en un conductor, las cargas se van a mover y no va a poder existir el estado de equilibrio estático. Nosotros, como en 321, estudiamos electrostática, o sea, cargas en reposo. Por lo tanto, nosotros vamos a poner una condición de que las cargas en un conductor estén en reposo, no se muevan. Pero naturalmente lo que va a suceder, ¿verdad? Es que si usted tiene un metal conductor y le hace pasar un campo eléctrico, las cargas se van a mover. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Eso es lógico, que no van a existir cargas en reposo. Por ejemplo, en los cables de la electricidad, los cables que conducen electricidad son conductores, ¿verdad? Y en esos conductores las cargas se mueven. Esa es la corriente eléctrica, ¿verdad? Pero como nosotros aquí no estamos estudiando corrientes, eso lo van a ver hasta en 415, entonces nosotros acá nos vamos a limitar al caso de conductores en equilibrio estático, conductores en los cuales las cargas van a estar en reposo. Bueno, entonces, partiendo de ese hecho, nosotros vamos a pedir de que en el interior del conductor el campo eléctrico sea cero. ¿Por qué sea cero? Porque si no es cero, las cargas se van a mover, ¿verdad? Porque si las cargas sienten campo, se mueven, porque hay una fuerza. Si el campo eléctrico dentro del conductor es cero, el potencial tiene que ser constante. ¿Por qué razón? Por lo que ustedes ya vieron en el capítulo anterior, ¿verdad? Que el campo eléctrico se obtiene a partir del gradiente del potencial. Este es el potencial eléctrico, potencial electrostático. Si este potencial es constante, la derivada es cero. Entonces, en el interior, estas van a ser las dos condiciones para tener equilibrio. Esto tienen que aprendérselo, ¿verdad? Estas son las condiciones en el interior de un conductor. Bueno, pero conductores en equilibrio estático, o sea, conductores electrostáticos, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en el interior, pero ¿qué sucede en la superficie de un conductor? ¿Qué sucede? En la superficie, nosotros vamos a tener dos componentes de campo eléctrico, una componente normal y una tangencial. Para ilustrar mejor esto, veamos esta figura. Aquí tenemos una pequeña sección de un conductor que puede ser esférico o lo que sea. La forma aquí no importa. Lo importante es que sea un conductor. Entonces, en la superficie del conductor, el campo eléctrico, como ven ustedes, va en esta dirección. Este campo va a tener una componente normal y una tangencial en la superficie. ¿Qué sucede aquí entonces? Si la componente tangencial existe y es diferente de cero, las cargas en la superficie del conductor se van a mover. ¿Por qué razón? Porque cuando una carga siente un campo se mueve, porque hay una fuerza. Nosotros no queremos de que las cargas se muevan, porque estamos estudiando electrostática. Entonces, lo lógico sería que el campo en la superficie de un conductor solamente tenga componente normal, o sea,
queremos que el campo en la superficie sea normal a la superficie, perpendicular, ¿de acuerdo? Esa es otra condición que nosotros vamos a poner. O sea, queremos que el campo en el interior del conductor sea cero, para que las cargas aquí no se muevan. Y también queremos de que toda la carga de un conductor esté en la superficie. ¿De acuerdo? O sea, en 321 nosotros vamos a decir de que en un conductor toda la carga está en la superficie. No hay carga en el interior, porque si hubiese carga en el interior, estas cargas tendrían que moverse y no queremos que se muevan, porque al moverse ya estamos hablando de corriente eléctrica, ¿verdad? Y al moverse una carga genera un campo magnético y nosotros no estamos estudiando campos magnéticos. Entonces, esto es lo que va a suceder en un conductor. Toda la carga está en la superficie y el campo en la superficie va a ser perpendicular a ella. Entonces, estas son las condiciones en la superficie del conductor. Que la componente normal sea diferente de cero y la componente tangencial sea cero. Y el potencial eléctrico en la superficie sea constante, igual que en el interior. O sea, en otras palabras, un conductor es un volumen equipotencial. ¿Qué significa equipotencial? Que está al mismo potencial eléctrico, constante. Ajá. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar ya a aplicar un poco más la matemática acá. Si nosotros hacemos uso de la ley de Gauss para estudiar lo que son los conductores, la carga dentro de un conductor debe localizarse por completo en la superficie, ¿verdad? Esa es una condición. Entonces, si nosotros usamos la ley de Gauss y aplicamos esto al conductor, nosotros vemos de que el campo nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque no va a haber carga encerrada. Porque como lo dijimos, en el interior no hay carga. Entonces, si yo agarro una superficie gaussiana y la pongo en el interior de este conductor, la carga encerrada en esa superficie imaginaria tiene que ser cero. Por lo tanto, la ley de Gauss me dice que la carga encerrada es cero, por lo tanto, el campo es cero. O sea, para ilustrar esto, yo tengo un conductor de forma irregular. Esta es una superficie gaussiana. No tiene por qué ser esférica, ¿verdad? La superficie gaussiana puede tener cualquier forma. Entonces, dentro de esta superficie gaussiana, la carga tiene que ser cero, ¿verdad? Porque toda la carga del conductor se encuentra en la superficie. Entonces, por obvias razones aquí, sabemos de que el campo en el interior es cero. Bueno, ahora bien, si yo quiero aplicarle la ley de Gauss a la superficie del conductor, vengo y agarro una superficie gaussiana en forma de cilindro. Este cilindro imaginario es la superficie gaussiana, que se encuentra parte dentro y parte fuera del conductor. Esta es la superficie imaginaria. Entonces, en la superficie del conductor sí hay carga. Aquí hay carga. Entonces, dentro de esta superficie va a haber carga encerrada. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Si aplicamos la ley de Gauss a ese pequeño volumen cilíndrico, vemos que tenemos cuatro superficies. Tres, quiero decir. ¿Por qué tres? Porque este cilindro tiene tres superficies, perdón. Las dos transversales y la lateral. Las dos transversales son circulares y la lateral es una superficie cilíndrica. Entonces, al aplicar la ley de Gauss, nosotros vemos acá, tenemos tres superficies. En cada superficie tenemos que definir un vector normal. Esta es la superficie de abajo, la tapa. Esta es la superficie lateral y esta es la superficie circular del fondo. O sea, esta tapa sería la que queda aquí arriba. La del fondo es esta y la lateral es esta. Entonces, en cada superficie hay un vector normal a esa superficie. Y el campo eléctrico en cada una, vemos nosotros. ¿Qué va a suceder acá? Independientemente, el campo ya sabemos de que el campo es normal. El campo va a apuntar en esta dirección únicamente, ¿verdad? Independientemente de cualquier superficie de la que estemos hablando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo resuelvo,
esta ecuación, la integral del flujo, tenemos esto. De que esto es el campo por el diferencial de área. ¿Quién es este DDA? Es el diferencial de área DDA, este DDA. Vamos a ver. Ya le voy a explicar mejor esto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hicimos acá? Fíjense bien. De estas tres integrales, hay una que es 2 que son 0. ¿Cuáles son las dos que son 0? La tapa de fondo es 0. ¿Por qué 0? Porque en el interior del conductor no hay campo. Este campo es 0. La de lado es 0 también. ¿Por qué se hace 0? Porque no hay componente tangencial del campo. El campo es perpendicular, por lo tanto quedaría perpendicular a este vector unitario, se hace 0. Solo me queda esta, la tapa de arriba. Entonces, al resolver esta integral me queda esto. Pero la carga encerrada en esa superficie es phi, densidad de carga superficial, por el diferencial de área. Este diferencial de área es la cara circular, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes la explicación. Este producto punto que tenemos acá es C, simplemente. Este producto punto es 0 y este campo es 0. Por eso estas dos integrales se hacen 0, solo me queda esta. Entonces, la única integral que queda es esta. De manera que al resolver para el campo eléctrico, aquí, ustedes ven, se cancela este diferencial de área y me queda que el campo es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esta carga encerrada es superficial. ¿Por qué superficial? Como ustedes ven en la figura, aquí esto que están encerrando es un volumen, pero la carga solo existe en la superficie, por lo tanto es sigma, carga superficial. En esta región de acá, en esta superficie de abajo, el campo es 0 porque estamos en el interior del conductor, donde el campo es 0. Aquí en el lado, el campo es 0 porque el campo no tiene componente horizontal, ¿verdad? Tangencial. Entonces la única integral que contribuye es la de aquí arriba. Y la carga encerrada hay un círculo que corta esta superficie, ¿verdad? Es la carga encerrada en ese círculo que es DDA, es el área. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad? Que este es el resultado. Ahora bien, nosotros sabemos de que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente de una función potencial escalar. O sea que en la superficie, como solo hay una componente normal, entonces yo ya sé que el campo es igual a esto. Ahora, si hacemos uso de esto y de esta ecuación, nosotros podemos notar lo siguiente, que al hacer el producto punto a ambos lados de esta ecuación, con el vector normal, al hacer el producto punto aquí a ambos lados, me queda esta expresión. ¿Por qué razón? Porque al hacer este producto punto, fíjense bien, acá n unitario punto esto, es como que yo haga, es n unitario punto el campo, y n unitario punto el campo es esta magnitud. Por eso ven ustedes de que aquí solo aparece la magnitud del campo y aquí aparece el campo como vector. Entonces tengo esto. Este es un resultado importante, pero más que todo teórico, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver algo. Vamos a hacer una comparación acá. Nosotros sabemos de que para un plano infinito, el campo eléctrico es igual a esto. Y para un conductor, el campo es esto. La única diferencia que ustedes notan acá es que aquí hay un medio y aquí no. ¿Por qué razón ocurre esto? Esto ocurre porque un plano es como que fuese la superficie de un conductor. Lo que sucede es que en el caso del plano, en los dos lados del plano, arriba y abajo, hay campo. Mientras que en un conductor solo hay campo en la parte de arriba. Por eso, si yo tengo un plano y lo multiplico por 2, lo que me queda es el campo de un conductor. No sé si quedó claro esta parte. O sea, si me voy atrás a la figura. O sea, en esta superficie, fíjense bien, solo hay campo eléctrico aquí arriba, afuera. Aquí adentro no hay campo. Entonces solo tengo la mitad, quiero decir el doble del campo de un plano infinito. ¿De acuerdo? Me quedó el campo
el campo eléctrico de un plano, pero multiplicado por 2. Ajá. O sea, esto que tengo aquí, ¿ve? El resultado del plano infinito lo multiplico por 2 y tengo el resultado de un conductor en la superficie. Bueno, pasemos a otro tema, el tema, digamos, el tema principal de este capítulo, que es la capacitancia. Uno de los usos más antiguos de los conductores en la electrostática es para almacenar carga eléctrica. O sea, ese es el propósito de estudiarlo, ¿va? Tener que almacenar carga eléctrica. Entonces, cuando hablamos de almacenar carga eléctrica, estamos hablando de capacitancia. Un capacitor, que es lo mismo que un condensador, ¿verdad? Capacitor es una palabra en inglés, ¿verdad? La palabra en español es condensador. Entonces, un condensador es un sistema de dos conductores de igual magnitud, pero de carga y signo opuesto. O sea, la capacitancia la vamos a definir de esta manera, como la carga dividida entre la diferencia de potencial. Esta carga que ven acá es la carga que tienen los conductores individualmente. No importa cuál de los dos, la capacitancia siempre es positiva. Nunca va a ser negativa, siempre es positiva. Entonces aquí tomamos el valor absoluto de la carga de cualquiera de los dos conductores, lo dividimos entre la diferencia de potencial que existe entre los dos conductores, y esto es la capacitancia. ¿De acuerdo? Es carga entre diferencia de potencial. Entonces, la unidad de la capacitancia va a ser el faradio o farad. Y un faradio es igual a un coulomb entre voltio. La capacitancia es una propiedad geométrica de un sistema. La capacitancia depende únicamente de la geometría, no depende de cuánta carga exista ahí, sino únicamente de la geometría que tenga el sistema. Vamos a ver esta figura, veamos. ¿Qué es un capacitor? De acuerdo con la definición, un capacitor es un sistema que está formado por dos conductores que tienen igual magnitud de carga, pero de signo contrario. La carga tiene igual magnitud, pero tiene signo contrario. Este es un capacitor. El capacitor puede estar rodeado de vacío o puede haber algún material en medio de ellos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando le introducimos un material dieléctrico a un capacitor, ¿verdad? Entonces, en este caso, el capacitor está rodeado de vacío. Como ustedes ven, para que esto sea un capacitor, las dos cargas tienen que ser de signo contrario. Solo así es un capacitor. Si tuviesen el mismo signo, ya no. Entonces, este capacitor almacena energía. ¿En qué forma? En la forma de campo eléctrico. Donde hay un campo, hay energía, ¿verdad? Porque si yo pongo una carga aquí, la carga se va a mover, porque hay energía almacenada en forma de campo eléctrico. Pero, lógicamente, los capacitores que nosotros empleamos en la vida diaria no son así, ¿verdad? Este solo es un ejemplo teórico. En teoría, ¿verdad? Los capacitores que se utilizan tienen formas específicas, ¿verdad? Formas más prácticas que esto. Entonces, vamos a ver, siendo un poco más realistas. Un capacitor ya más convencional, lo podemos formar con dos placas metálicas conductoras. Las placas tienen que ser conductoras. Al inicio, las placas están descargadas, ¿verdad? Las placas son neutras. ¿Cómo podemos formar un capacitor? Conectándolo a una batería, porque la batería carga el capacitor. La batería, yo le conecto los bornes de la batería a cada placa. Entonces la batería carga el capacitor. Y una vez que el capacitor está cargado, yo puedo desconectar la batería y ya tengo un capacitor. Al estar cargado a su máxima capacidad, ¿verdad? A una carga Q. Entonces, aquí en medio de las placas, que se mantiene fija la distancia, va a haber un campo eléctrico. En medio de ese campo eléctrico es donde tenemos la energía almacenada, ¿verdad? Ahora, los capacitores tienen una gran cantidad de usos, ¿verdad? Tienen muchas aplicaciones en la ingeniería. Entonces, como ustedes ven, los capacitores que uno utiliza en la industria tienen formas así como estas. Los capacitores se forman con placas. Lo único que las placas pueden ser paralelas o pueden ser placas cilíndricas. Por ejemplo, estos capacitores que ustedes ven acá son capacitores que en medio de ellos tienen un dieléctrico.
Un dieléctrico es un material que no conduce la electricidad, ¿verdad? Es eléctricamente, es un aislante, digámoslo así, un aislante. Entonces, cuando a un capacitor se le introduce un dieléctrico, lo que se hace es incrementar su capacitancia, ¿verdad? Para que sean mucho más eficientes a la hora de almacenar campo, energía. Entonces, estos capacitores que se utilizan, que forman parte de casi todos los circuitos, hay, como ustedes ven, de diferentes formas, diferentes tamaños. Hay capacitores mucho más grandes que estos, ¿verdad? Y en su interior lo que tienen son placas enrolladas y en medio de esas placas hay dieléctricos para aumentar su capacitancia. Estos capacitores, ¿verdad? Al usar en circuitos hay que tener cuidado porque un capacitor puede estallar, ¿verdad? Si se sobrecarga, ¿verdad? Demasiado. Los capacitores son muy peligrosos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Una de las muchas aplicaciones que tienen los capacitores en ingeniería es, por ejemplo, en los micrófonos. En los micrófonos se usan capacitores para lo que es amplificar señales, ¿verdad? En las teclas de una computadora también se utilizan capacitores. Como ustedes ven, esto aquí representa la tecla de una computadora. Abajo tiene un capacitor de placas paralelas. Dentro de este capacitor hay un dieléctrico. El dieléctrico sirve para aumentar la capacitancia. Entonces, cuando uno presiona la tecla, manteniendo esta fija, cuando uno presiona la tecla de la computadora, esta placa se acerca a la otra, de manera que la distancia disminuye. Al disminuir la separación, la capacitancia aumenta. Entonces, eso electrónicamente, eso es percibido como un pulso eléctrico, ese cambio en capacitancia. Entonces, esos pulsos eléctricos, bueno, eso es un tema de electrónica, ¿no? Esos pulsos eléctricos son transmitidos, ¿verdad? Como señales. Entonces, el capacitor almacena energía y el capacitor tiene la capacidad para liberar esa energía, ¿de acuerdo? Va a tener la capacidad para liberar energía. Pero ese, digamos que es un tema bien profundo si uno quiere abordarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros en la clase, como es teórica, en la clase nos vamos a concentrar en 3 tipos de capacitores: el de placas paralelas, el de placas cilíndricas y el de placas esféricas. Esto es más que todo para fines teóricos, ¿verdad? Ya en la práctica, los capacitores, como ustedes ven, son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, los capacitores que nosotros vamos a estudiar son estos. ¿Por qué estos? Porque tienen geometrías bastante simples: placas paralelas, cilíndricas y esféricas. Siempre se le llama placa, ¿verdad? Siempre a los capacitores, a la geometría se le llama placas. Bueno, entonces, la manera más fácil que nosotros vamos a utilizar para hacer cálculos de capacitancia no va a ser esta forma directamente. Vamos a emplear lo que es una integral de línea, una integral de camino. Esta diferencia potencial la vamos a escribir como una integral de línea del campo eléctrico y vamos a integrar de la placa positiva a la placa negativa. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, eso es por convención, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a integrar de lo positivo a lo negativo. Aquí, cuando yo hago la diferencia potencial, generalmente aquí hay un signo menos, pero ese signo menos ya lo introducimos, ya está implícito aquí. Porque como estoy integrando de lo positivo a lo negativo, el signo menos de la fórmula que ustedes recordarán del capítulo anterior, ese signo menos ya está incluido aquí en el cálculo. Entonces, en lugar de escribir esto acá, voy a sustituirlo por esta integral. De manera que, para encontrar capacitancia, voy a hacer uso de este método. Voy a integrar el campo eléctrico de la placa positiva a la negativa y de aquí voy a despejar para la capacitancia. Se supone que ya voy a conocer la carga, ¿verdad? Voy a despejar para C. Entonces yo tendría que encontrar el campo eléctrico y tendría que conocer la carga para poder obtener lo que es la capacitancia. Espero, jóvenes, que haya quedado claro el concepto de conductor y de capacitor, ¿verdad? Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿verdad? Que ustedes tengan claro qué es un conductor. Un conductor es una región que tiene cargas libres. Un conductor es una región donde hay cargas libres. Los metales, por ejemplo, son conductores porque tienen electrones libres, ¿verdad? Que se pueden mover.
Pero como nosotros estamos estudiando electrostática, nosotros no queremos de que las cargas se muevan. Nosotros queremos que toda la carga de un conductor que es libre se quede en la superficie del conductor y que no se mueva. Entonces, para formar un capacitor, lo formamos con dos conductores en equilibrio, o sea, cargas en reposo. Entonces, cuando yo tengo dos conductores de igual magnitud, pero de signo contrario, lo que tengo es un capacitor. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo correspondiente al capacitor esférico. Vamos a resolver los tres capacitores, el esférico, el cilíndrico y el de placas paralelas. El capacitor esférico está formado por dos conductores, uno interno y uno externo. Las superficies limitantes son esféricas concéntricas de radios A, B y C. Al conductor interno lo vamos a llamar 1 y al externo lo vamos a llamar 2. Y vamos a calcular la capacitancia del sistema. El capacitor tiene esta forma. Fíjense bien. Esto que ustedes ven aquí en gris, 1 es el conductor 1. Este es conductor 1. Este es el conductor 2. El capacitor son los dos conductores. ¿De acuerdo? La región que está entre ellos, esto que aparece aquí en blanco, es una región que está vacía. Y el exterior también está vacío. Entonces aquí en medio de estos dos conductores esféricos hay una región vacía que es donde va a quedar almacenado el campo. O sea, un capacitor lo que hace es almacenar campo eléctrico, almacenar energía en forma de campo eléctrico. O sea, el campo queda guardado aquí, el campo eléctrico. El campo eléctrico queda restringido a esta región. ¿De acuerdo? Entonces, al tener campo eléctrico aquí, tenemos energía. Donde hay campo eléctrico hay energía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular esa capacitancia? Lo vamos a hacer con el método que acabamos de ver. Ya sabemos de que el capacitor tiene carga Q. Entonces, asumimos de que el capacitor interior de radio A tiene carga positiva y el capacitor esférico tiene carga negativa menos Q. Vamos a utilizar esta expresión. Vamos a integrar de la placa positiva a la placa negativa. ¿Quién es la placa positiva? La placa positiva es la superficie de la esfera de radio A y la placa negativa es la superficie de la esfera de radio B. Entre comillas se le llama placa, ¿verdad? Entonces, primero, para poder encontrar esta capacitancia, yo tengo que calcular el campo eléctrico que hay entre los dos conductores. Esto lo hago con la ley de Gauss, bastante simple, ¿verdad? Porque hay simetría esférica. Entonces, con la ley de Gauss encuentro el campo en todas las regiones del espacio, pero yo ya sé que la región que me interesa es la que está en medio de las dos placas. Entonces, lógicamente, ¿qué pasa en la región R menor que A? El campo eléctrico es cero. ¿Por qué cero? Porque en esta región R menor que A estoy dentro de este conductor esférico y dentro de un conductor, ¿cómo es el campo? Es cero. Eso ya es por definición. Dentro de un conductor el campo es cero. Entonces en esta región no hay campo. Aquí no hay campo. Como ven ustedes aquí, el campo es cero para R menor que A. ¿Qué pasa en la región en medio? R entre A y B. Aquí sí tenemos campo eléctrico y tenemos simetría esférica. Este cálculo ya lo hemos hecho varias veces. Encontramos el campo ahí, la carga encerrada es más Q, porque es la que comprende el conductor 1. La carga encerrada es más Q. Como ven ustedes, elegimos una superficie gaussiana que quede entre los dos conductores. Esta superficie es imaginaria de radio R, es esférica, tiene radio R. ¿Qué carga está encerrando esta superficie? Está encerrando la carga más Q, la carga que queda en la superficie de la esfera de radio A. Entonces, ese campo eléctrico es igual a esto, haciendo el cálculo con la ley de Gauss. La región que está afuera, aquí dentro del conductor 2 y afuera, esas regiones no me interesan. La que me interesa es esta región aquí adentro. Entonces, pero lo podemos hacer, ¿verdad? Para que ustedes vean acá. Entonces, en la región R entre B y C, tenemos de que la carga encerrada es cero. ¿Por qué razón es cero? Si la carga es cero, el campo es cero. ¿Pero por qué me dio cero? Fíjense bien.
Tengo esta superficie gaussiana aquí, dentro del conductor 2. ¿Qué carga estoy encerrando? Estoy encerrando la carga que está en esta superficie, que es más Q, y la carga que está aquí, que es menos Q. Y la total es la suma de toda la carga. Sería más Q menos Q es 0. Entonces esa es la carga encerrada, ¿verdad? 0. Por lo tanto, el campo es 0. Ahora, aplicamos la integral de camino solo para la región de R entre A y B, como ven ustedes aquí. O sea que, como solo tengo campo en medio de los conductores, integro de A a B. Meto el campo eléctrico, integro de A a B. Esta integral es bastante simple. Al hacer esta integral me queda esto. Bueno, después de hacer la integral, igualo a carga entre C por la definición de capacitancia. La carga se cancela, despejo para capacitancia, despejo para C y me queda esto. Esto lo simplifico. Al simplificar esto me queda esto. Y hemos llegado al final. Hemos encontrado la capacitancia de un capacitor de placas esféricas. Como ven ustedes, la capacitancia solo depende de la geometría, no depende de la carga. La carga se canceló. Lo que aparece aquí es la geometría. ¿A qué me refiero con eso de geometría? ¿Quién es A? A y B son los radios de las esferas. Cuando hablamos de radios, hablamos de geometría, ¿verdad? Entonces, la capacitancia es una propiedad geométrica que depende de la forma que tiene un sistema. No depende de cuánta carga hay. O sea, independientemente de si el capacitor está cargado o no está cargado, ustedes pueden saber qué capacitancia tiene, qué capacidad tiene para almacenar carga. Entonces, esta es la capacitancia de un sistema esférico, capacitor de placas esféricas. Entonces, jóvenes, el día de mañana vamos a seguir haciendo algunos ejemplos. En lo que resta de la clase, voy a aprovechar para mostrarles las calificaciones que hasta el momento ustedes tienen. No sé si tienen alguna duda. De todas formas, si tienen dudas, mañana vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir aclarando algunas cosas, ¿verdad? Que tal vez no quedaron claras el día de hoy. Lo importante en la clase de hoy es que ustedes entendieran lo que es un conductor y un capacitor, ¿verdad? Entonces, voy a parar aquí. A ver.